grabando. Y si hay preguntas, por favor, vía chat, ya sea o en general, por favor. Y son todos tuyos, Robert. Muchas gracias, Naila. De nada. Bien, les doy la bienvenida a todos aquí a esta primera clase del curso Cómo construir una teoría física en nuestra escuela de matemáticas. Bueno, en vez de verano, ahora es de invierno. Bueno, primero les quiero invitar que durante la clase, que va a ser en estilo de una plática más o menos, les invito a de todas formas poner mensajes en el chat, por ejemplo, para si quieren interrumpirme, si tienen preguntas, digamos, breves. Sí les invito a tratar de interrumpirme. También si algo no queda muy claro o si tienen otro tipo de comentario. Ok. Bien, empezamos entonces. Bueno, esa plática, esa clase más bien, es un poco inusual en el sentido que abarca, bueno, no solamente matemáticas, obviamente, también física, pero también incluso un poco de filosofía, porque lo que quiero hacer en esa clase es trazar la conexión entre física y matemáticas, pero de una manera que probablemente no lo esperan y que probablemente no lo han visto antes. Es un poco un experimento, tengo que decir, esa clase, porque es una manera de presentar física o el hacer una teoría física de una manera digamos, poco convencional y muy novedoso. ¿De dónde viene eso? Eso surge sobre todo de los problemas que tenemos en la teoría física, de los fundamentos de la física hoy en día, que ahí tenemos, se puede decir, una crisis en los fundamentos de la física porque no hemos avanzado realmente en los fundamentos desde los años 70. Y un problema fundamental es que tenemos dos teorías muy buenas de la física. De un lado, la teoría que describe la estructura de la materia, lo más chiquito, lo cotidiano, digamos, incluso que podemos experimentar ahí en la Tierra, y eso se describe con el modelo estándar de las partículas elementales. Del otro lado tenemos a gran escala, digamos, de galaxias del universo, la teoría general de la relatividad, que describe muy bien el universo a gran escala. Sin embargo, esas dos teorías están en una tensión entre ellas y no se pueden haber. Todavía no hemos logrado unir los dos en un solo constructo de teoría física. Y a raíz, una raíz de los problemas que tenemos es que las dos teorías tienen marcos muy distintos que no son compatibles uno con el otro, o así lo pensamos hasta desde hace mucho tiempo, pero surgen nuevos acercamientos, sobre todo a la teoría cuántica, que probablemente muestran un nuevo camino a
cómo se podrían unir esas dos grandes teorías. Y de eso surge también una nueva perspectiva a los fundamentos de la física. Y de eso les quiero compartir hoy. Y al mismo tiempo, un gran énfasis en lo que les voy a platicar hoy es en cómo ideas físicas o hechos físicos se traducen a estructuras matemáticas, porque la descripción al final del día va a ser una descripción matemática, y lo interesante aquí es ver esta conexión entre la física y las matemáticas, pero desde un acercamiento desde cero, para decirlo así. Es decir, empezamos con consideraciones muy fundamentales y muy elementales, y de ahí tratamos de llegar a un entendimiento conceptual de qué estamos haciendo y al mismo tiempo una descripción matemática. Ok, entonces, pues el curso se llama ¿Cómo construir una teoría física? Les comparto que les voy a poner en la pantalla ahora. Ok, espero que todos puedan ver mis láminas. Entonces, eso es la del título. Aquí hay una liga a una página web, eso es de mi página web. Y en esa misma página también pueden encontrar esas mismas láminas que estoy usando ahora, esta misma presentación. Entonces, para revisarla. Además, estamos grabando y creo que posteriormente lo que estamos haciendo aquí se va a poder encontrar en la página de la escuela. Ajá. Bien, entonces quiero empezar con una, digamos, perspectiva muy general sobre qué es una teoría física. Bueno, una cosa que debería enfatizar también es que no vamos a ver cómo construir una física en particular, pero más bien un marco de descripción física de fenómenos naturales en general. Ajá. Entonces, bueno, ¿qué hacemos cuando estamos tratando de describir la naturaleza? Bueno, aquí les puse una lámina, a lo mejor un poco sorprendente, pero aquí tenemos, de hecho la tomé de una página bueno, un lugar que trataba de ópticas y de sistema visual, incluso en sentido médico, pero eso no es tanto lo que nos interesa. Lo que nos interesa aquí es que hay una representación del proceso de observación, digamos, de algo afuera. Aquí tenemos un árbol que está ahí afuera. ¿Cómo nos damos cuenta del árbol? Bueno, en el ojo, pues los rayos de luz llegan a la retina, provocan una reacción electroquímica que dispara señales eléctricos que son conducidos por nervios al interior del cerebro y procesados. Y ese procesamiento se puede pensar en una reconstrucción de lo que se está viendo. En este caso es la reconstrucción de este árbol que estamos viendo. Entonces, ¿qué es, digamos, el acercamiento tradicional
de la filosofía natural a la descripción de la naturaleza, pues el acercamiento tradicional es que el objeto de interés primario, obviamente, o así podríamos pensarlo, debe ser el árbol. Y lo que queremos hacer con una teoría de la naturaleza, una teoría física, es describir este objeto, que en este caso es un árbol. Entonces, investigarlo, y claro que vamos a usar, para investigarlo vamos a usar el ojo, pero el ojo aquí realmente representa todo tipo de aparato, observación, medición que podríamos hacer a este árbol. Entonces, aquí incluso nos podemos imaginar un instrumento físico. Por ejemplo, si queremos investigar las hojas, un microscopio. Y aquí el procesamiento podemos entender en este contexto como que estamos tomando datos, que estamos apuntando observaciones y después los tratamos de describir en el marco de una teoría. Bien, esta manera de acercarse a la descripción de la naturaleza es realmente la manera tradicional y que se ha tomado como natural y no se ha cuestionado por la mayor tiempo de que los humanos estamos tratando de observar y describir la naturaleza. Sin embargo, uno puede imaginarse un acercamiento muy distinto. Y es el siguiente. Este lo llamo aquí acercamiento operacional, porque el énfasis ahora no está en el objeto que queremos describir. El énfasis es en el hecho que lo estamos observando o detectando. Entonces, en cierta forma, es en lo que estamos haciendo, en la operación, para decirlo así, o también se puede pensar, a veces eso también se llama instrumentalismo, que estamos enfocándonos en el instrumento o la manera que estamos usando o cómo estamos logrando darnos cuenta de estar. Pero podemos llevar esto todavía más lejos. Podemos realmente decir que lo primario que nos interesa, lo primario a que tenemos acceso, no es el árbol, pero es la misma observación o detección o medición del árbol, representado aquí por el ojo y por la retina, donde se hace la detección que podemos pensar aquí como detección de las ondas electromagnéticas que corresponden a la luz emitido, reflejado más bien por el árbol, o en una descripción más elemental, en los fotones que llegan a la retina del árbol. Y en este enfoque, si lo llevamos a sus últimas consecuencias, la teoría que vamos a construir no va a describir este árbol. Va a describir solamente las detecciones y mediciones, observaciones que estamos haciendo. ¿Y por qué seguimos este acercamiento? Bueno, hasta el siglo XX, a los principios del siglo XX, el acercamiento tradicional no había sido cuestionado en la investigación de la naturaleza. Pero surgieron más y más discrepancias entre lo que se observa y una descripción física que sigue este acercamiento, que trata de describir el objeto como lo primario. Y resulta que esto es básicamente el acercamiento
que nos lleva a la física clásica, que ciertamente fue muy exitosa y sigue siéndolo hoy en día, pero al principio del siglo XX se dieron cuenta los físicos que esto no siempre funciona. Y resulta que este acercamiento sí funciona. Y en el nacimiento de la teoría cuántica está también el nacimiento de este acercamiento a describir la naturaleza, donde el observador toma un papel particular importante. Y la manera como lo describo hoy para ustedes aquí es la manera llevando este punto de vista o este acercamiento, digamos, a sus máximas consecuencias. Y resulta que esto, incluso para la física teórica de hoy en día, podría ser la clave para lograr lo que les platicaba antes, esa faltante unificación entre la teoría cuántica y la teoría de la gravitación. Pero de esto no voy a hablar mucho más. Voy a hablar ahora de cómo podemos, a partir de este enfoque que se fija no en el objeto, incluso podría ser que un objeto así ni existe. Y eso resulta siendo cierto en la teoría cuántica. Este árbol tal cual no existe en realidad en la teoría cuántica. Y entonces, el hecho que este árbol o la reconstrucción del árbol también del cerebro, esas son realmente reconstrucciones, es importante que ese es un enfoque secundario entonces en nuestro acercamiento. Y bueno, más adelante, probablemente en la segunda clase del miércoles, vamos a también ver la pregunta, partiendo de esa teoría que describe observaciones y mediciones y experimentos, ¿podemos o no podemos reconstruir un árbol? Pero esto más tarde. Entonces, a partir de este acercamiento operacional, este enfoque, ¿cómo podemos construir una teoría? O más bien, un marco para teorías físicas. Entonces, los principios de los cuales estamos partiendo es que observas la noción de observar y también de intervención, de eso no he hablado hasta ese momento, pero también es importante porque si pensamos en un instrumento con lo cual hacemos mediciones, entonces estamos haciendo ajustes en el instrumento, estamos calibrándolo exactamente de tal manera que queremos para nuestro experimento. Y este hecho estamos calibrando y realmente haciendo un tipo de intervención cuando hacemos un experimento, eso también es importante. Entonces, el enfoque que tradicionalmente está en el objeto es sustituido por un enfoque que se concentra en la observación como el concepto primario y también en el concepto de intervención. Entonces partimos de esto y describimos observaciones e intervenciones de una manera unificada, uniforme, a través de lo que voy a llamar una operación. Eso va a ser nuestro concepto inicial, básico del cual vamos a partir. Entonces, una operación lo podemos pensar es un experimento, es una observación o una intervención o una combinación de todo esto. Vamos a clarificar esto más adelante. Bien, pero el papel de una teoría física es
no solamente describir qué podríamos hacer, qué tipo de experimento podemos hacer, pero también decir algo sobre los resultados. Más bien, lo que nos interesa en general son correlaciones, es decir, si hacemos tal cosa, observamos esto. Si ahora modificamos el input, para decirlo así, vamos a observar otra cosa. Entonces, la relación entre lo que ponemos, lo que fijamos y lo que observamos, o incluso puede ser la correlación entre diferentes observaciones que estamos haciendo. Esto es lo que queremos predecir en una teoría física. Ajá. La otra cosa es que en general, en una teoría física, en una descripción de la naturaleza, no podemos esperar necesariamente que podemos hacer predicciones certeras, ¿no? Por ejemplo, si queremos predecir el tiempo aquí en Morelia mañana, entonces no vamos a poder decir, bueno, va a empezar a llover en el centro de la ciudad a las 9:22 de la mañana. No, más bien vamos a poder decir que probablemente va a llover en la mañana, tal vez empezando como entre las 9 y las 10. Y podría durar media hora o tal vez una hora la lluvia. Ese es más bien el tipo de predicciones que podemos esperar. Entonces, estamos hablando de un marco probabilístico. Ajá. Es decir, vamos a hacer predicciones probabilísticas. Bien, entonces regresamos a este concepto de operación. ¿Qué es una operación? Aquí estoy poniendo una representación gráfica. Entonces, por ejemplo, podemos pensar en un instrumento que tiene un indicador aquí que nos da, por ejemplo, un voltaje, ¿no? Un multímetro, por ejemplo. Pero una operación es algo muy general que podría involucrar un experimento, medición, observación, también preparación o intervención. Ajá. Bueno, a lo mejor les parece por ahora algo vago este concepto, y lo es en cierto grado a propósito. Ajá. Y vamos a estar refinando lo que significa una observación. Bien, aquí hay ahora dibujos de diferentes operaciones. Entonces, una operación no es algo aislado. Además, bueno, una operación, como ya lo he dicho implícitamente, puede implicar resultados. Por ejemplo, aquí el indicador muestra el 2, ¿no? Puede ser decir, por ejemplo, 2 voltios, o tenemos una luz que es verde, muestra el color verde. Y acerca de las intervenciones y preparaciones, por ejemplo, nos podemos pensar en un switch que está en una posición, digamos, por ejemplo, A, y no en la posición B. Aquí, para elaborar un poco más sobre esto, aquí un instrumento, por ejemplo, una operación puede ser consistir en un instrumento con una luz, y vamos a suponer aquí que esta luz puede mostrar el color verde o rojo. No otra opción, no puede ser apagada o lo que sea, nada más verde o rojo. Entonces, los dos estados del instrumento, cada uno están representando por una operación. Pero también hay una operación que corresponde al instrumento
sin que nos damos cuenta qué color muestra la luz. Entonces aquí blanca no significa que está apagada, pero significa que no sabemos o no nos hemos fijado, lo que sea, si la luz es roja o verde. Ajá. Otro instrumento que ya vimos, un indicador. Entonces, una operación es el indicador mostrando la posición 2. Ajá. Otra operación es el mismo instrumento, pero sin que nos damos cuenta que está mostrando. Ajá. Entonces, este concepto de operación, la manera como lo defino aquí es que puede ser cualquier de estos, puede ser cualquier de los instrumentos en cualquier de sus estados, pero incluso en un estado que no nos damos cuenta de que muestra. Ajá, eso es igualmente válido como operación. Y vamos a ver por qué eso es importante. Porque también tiene que ver con el hecho de qué sabemos sobre el experimento que estamos realizando, qué datos tenemos y cuáles no tenemos. Aquí otro instrumento es un interruptor con dos posiciones A o B. Y igualmente tenemos una operación que es este instrumento en posición A y otra, este instrumento en posición B. Ok, vamos a seguir. Bueno, otra vez les invito explícitamente si quieren interrumpirme o hacer un comentario o algo, que por favor usen el chat. ¿Okay? Bien, vamos al siguiente. Entonces, bien, ahora nos imaginamos que tenemos varias operaciones que podrían ser, por ejemplo, esos instrumentos que vimos ya en la lámina anterior. Entonces, lo que queremos predecir, ya lo había mencionado antes, son correlaciones. Entonces, por ejemplo, podríamos querer saber, bueno, qué tan probable es que ese medidor muestre el 2 y que también la luz sea verde cuando pongo el switch en la posición A. Ajá. Bueno, eso es suponiendo que esas operaciones están relacionadas. Es decir, por ejemplo, podemos imaginarnos que tenemos un laboratorio y que ahí tenemos un instrumento o varios instrumentos conectados que miden algo. Y esto es parte del instrumento, este interruptor. Y igualmente estos indicadores y la luz son partes de uno o varios instrumentos de nuestro experimento. Pero en general, intervienen muchas más vertientes en nuestro experimento y los resultados de las operaciones que estamos haciendo, del experimento más bien dicho, dependen en general de otras operaciones. Bueno, primero, antes de hablar de las otras operaciones, una cosa importante aquí, ese concepto de operación, como es bastante general, también podemos, si tenemos operaciones de este tipo, por ejemplo, esos tres, si los juntamos en un experimento, este experimento en total también va a ser una operación. Es decir, podemos hacer composiciones de operaciones. Voy a llamar esto una composición. Este tipo de combinar. Entonces aquí lo indiqué con otro rectángulo, otra caja que incluye las cajas anteriores, que esa
también se entiende como una operación. Entonces, regresamos al asunto de que puede haber muchas más operaciones en juego que influyen en los resultados de nuestro experimento, aunque nuestro experimento a lo mejor nada más contiene esas tres operaciones o esos tres instrumentos, más bien dicho. Pero hay muchas más cosas que pueden ser otros experimentos o pueden ser, por ejemplo, el ambiente del laboratorio en muchos sentidos que influyen en los resultados que voy a obtener en mi experimento. Entonces, lo que voy a hacer, voy a permitir que esas operaciones exteriores, para llamarlos así, los vemos como externas y los juntamos en una sola operación que podemos llamar condición de frontera. ¿Okay? Aquí la manera que lo he indicado es con algo que parece un termómetro. Ajá. Y con razón, porque esto es de hecho un ejemplo importante de el ambiente que puede tener nuestro experimento, ¿no? Nos podemos imaginar que estamos en un laboratorio, ahí están nuestros aparatos en la mesa de experimentación y la temperatura ambiental que en nuestra lógica que estamos desarrollando aquí se puede entender como una operación externa al experimento, pero conectado con el experimento por el contacto térmico, que esta va a influir en el experimento y la podemos resumir en una sola operación. Por ejemplo, en este caso sería la temperatura ambiental. Entonces, por ejemplo, esa operación podría significar que estamos a, digamos, 20 grados en nuestro laboratorio. Ajá. Ok. Bien, vamos a tratar de llegar ahora hacia una perspectiva más cuantitativa de qué queremos predecir. Bueno, ya les había dicho que lo que queremos predecir son probabilidades, y son probabilidades que expresan correlaciones. Bueno, más bien queremos usar probabilidades. Bueno, vamos a considerar, digamos, la situación más Robert, sencilla. Sí, Naila. hay una pregunta. Alguien quisiera saber si existe alguna manera de saber el número mínimo de operaciones para conocer por completo el sistema. Perdón, el audio se cortó ahora. Preguntan que si existe alguna manera de saber el número mínimo de operaciones para conocer por completo el sistema. Bien, es una pregunta interesante. La cosa es que por ahora todavía no estamos usando una noción de sistema. Entonces, porque, bueno, si hablamos de un sistema que realmente involucra, eso involucra que tenemos un subconjunto de cosas que nos interesan, por ejemplo, el interior del laboratorio, y lo queremos separar del exterior, ¿no? Y de hecho, aquí lo que vemos es lo que en mi referencia a decir que estamos subsumiendo las operaciones externas en algo que llamamos, que una sola operación que llamamos condición de frontera, se podría ver precisamente como un paso a llegar a una noción de sistema. Entonces podemos pensar, nuestro sistema es esto, y esto aquí es el exterior. Ajá. Bien, entonces la primera cosa es que
tendríamos que decir exactamente qué es un sistema. A priori, siempre existe esa relación en este caso de nuestro laboratorio o del experimento en el laboratorio con su exterior. Y no vamos a poder llegar a un aislamiento total. Ajá, entonces, en este sentido, no va a haber una manera de limitar las operaciones necesarias para hacer una predicción perfecta, porque siempre vamos a tener cierta conexión con el exterior y cierta influencia entre nuestro experimento y el exterior. La otra cosa es que la noción de operación no es, como ya he dicho, elemental, es decir, aquí vemos 3 cajas que representan 3 operaciones, pero igualmente, como ya he dicho, los podemos ver como una sola caja. Entonces, en ese sentido, no tiene mucho sentido tratar de contar operaciones. Pero vamos a regresar a este asunto, digamos, de una descripción mínima mucho más tarde. Ajá. Voy a tener en mente y voy a regresar a esa pregunta más tarde en lo que se puede más decir sobre esto. ¿Okay? Bien, vamos a seguir. Entonces, ahora vamos al lado de qué queremos o podríamos predecir. Como ya hemos visto, nos interesan probabilidades. Entonces, ahora, para hacer una pregunta precisa que se podría responder con una probabilidad, vamos a ver estos 2 dibujos aquí. ¿Qué vemos? Aquí vemos las mismas operaciones que vimos en la lámina anterior, incluyendo la operación que representa el exterior, la condición de frontera. Y aquí vemos exactamente los mismos instrumentos, pero otras operaciones asociadas con los mismos instrumentos. Nos acordamos que, por ejemplo, para este instrumento que tiene una luz, vimos 3 distintas operaciones asociadas a eso. Una fue la luz en verde, que es un estado, la otra, la luz en roja, que es otro estado, y otra que es indeterminada, donde no sabemos o no suponemos saber qué color muestra la luz. Ajá, y similar para este instrumento con un indicador. Entonces, lo que nos podría interesar, por ejemplo, es lo siguiente. Bueno, dado las condiciones ambientales, fijas, por ejemplo, que el termómetro muestra 20 grados y dado que fijamos el interruptor en la posición A, ¿qué tan probable es que vemos que la luz está en verde y el indicador muestra 2? Por ejemplo, podemos imaginar que estamos midiendo un voltaje en un experimento, digamos, electroquímico y tenemos un instrumento que nos muestra si todo está correctamente configurado, si tenemos corriente, por ejemplo, y si eso es el caso, nos muestra verde, si no, nos muestra rojo, y además el medidor de voltaje, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí la cosa es que podemos hacer diferentes preguntas. La pregunta que estamos haciendo aquí es, dado que tenemos esa condición ambiental, que tenemos todos estos instrumentos conectados de manera correcta y que el interruptor es en A, ¿qué tan probable es que la luz muestra verde y que tenemos aquí el indicador de voltaje en 2? Ajá. Y nos fijamos muy bien que para hacer esa pregunta necesitamos 2 dibujos, 2 diagramas, los voy a llamar diagramas. ¿Por qué? Porque uno de la derecha nos muestra los hechos que conocemos, que fijamos, que nos dimos cuenta ya que son
el caso. Y el otro dibujo muestra que encima de lo que ya sabemos, una cierta situación que nos interesa saber si es el caso o no. Entonces la situación es que esa luz sea verde y que además que el indicador muestra el 2. Ajá. Y es muy importante entender que para decir eso no es suficientemente un solo diagrama, porque uno podría pensar, bueno, si nada más pongo ese diagrama ya tengo entendido todo esto. No, porque puedo hacer otra pregunta. Por ejemplo, podría poner aquí a la derecha también la luz verde. Entonces, la pregunta, bueno, esa pregunta que estamos haciendo aquí es ¿qué tan probable es que sí tenemos corriente y que se muestran 2 voltios? Pero también podemos preguntar, dado que tenemos corriente, ¿qué probable es que tenemos 2 voltios? Y en esa segunda pregunta, lo que sería diferente es aquí a la derecha pondremos aquí el verde en lo que ya sabemos o fijamos. Ajá. Y nos interesa, lo que nos interesa es la probabilidad de que pasa lo que está dibujado a la izquierda, dado que pasa lo que está a la derecha. Que sabemos que pasa o que arreglamos de tal manera que pasa esto. Ajá. Entonces, este es el tipo de predicciones que podemos esperar hacer. La probabilidad de esto, dado lo de la derecha. Ok. Eso es sumamente importante. Entonces, ahora que entendemos a nivel conceptual la situación y lo que queremos hacer, vamos a tratar de movernos a un nivel, del nivel cualitativo al nivel cuantitativo. Bien, entonces lo que vamos a hacer, vamos a asignar a esos diagramas, como dije, los voy a llamar diagramas, que muestran un conjunto de operaciones que representan un experimento, para decirlo de esa manera. Vamos a asignar los valores. ¿Qué es eso? Un valor real, es decir, un número real. Ese número va a ser algo que es, digamos, similar a una probabilidad. Pero como ya les había dicho, si tenemos, por ejemplo, la situación a la izquierda, no podemos asignar qué tan probable es eso, porque también necesitamos saberlo de la derecha. La probabilidad surge hasta el momento que tengo los 2 diagramas y puedo decir qué tan probable es esto dado esto. Ajá. Entonces, el número que podemos asignar a cada uno de los diagramas no puede ser una probabilidad, pero va a ser algo que es muy cerca a una probabilidad, y la palabra que vamos a hacer es compatibilidad. Para decir en cierta forma qué tan compatibles son esas operaciones una con la otra. De todas formas, lo importante es que es un valor real, y como es algo que es cerca de ser una probabilidad, va a ser un número real no negativo, que asignamos a cada uno. Y con esto, ahora sí podemos llegar a una probabilidad. La probabilidad es simplemente el cociente de esas compatibilidades, de esos valores. Es decir, es el valor, la compatibilidad de esto dividido por la compatibilidad de esto. ¿Y por qué estamos usando esta noción de cociente? ¿De dónde viene esto? Bueno, si nos imaginamos que estos ya fueron esos valores que asignamos a cada uno de los diagramas, que esos ya fueron probabilidades, entonces la probabilidad condicional de que eso pasa, dado que eso pasa, es el cociente de las probabilidades, ¿no? Eso conocemos todos, la noción de una probabilidad condicional que se obtiene matemáticamente como un cociente. Entonces, esto sí es válido
solamente que las cantidades asignadas a cada diagrama por separado no necesariamente son probabilidades, son algo más débil. Los llamamos como compatibilidades. Ajá. Sin embargo, abajo de esto, digamos, conceptualmente, lo más importante aquí es entender que estamos haciendo la predicción de una situación condicional a otra situación. Ajá. Entonces, bien, vamos a tratar de entender esto mejor. Entonces, bien. Bueno, primero, aquí eso es nada más una representación gráfica del hecho que les dije que estamos considerando el cociente, que la probabilidad que pasa eso, dado esto es un cociente. Aquí nada más pictorialmente les puse las operaciones que están aquí a la izquierda. Entonces, el número, estos nos dan un número real, no negativo, y aquí vamos a tener un número que corresponde a esos diagramas, a ese diagrama de la derecha. Entonces, nada más para que cabe en el espacio, los puse aquí las operaciones juntos, pero en realidad se deben de considerar en su forma original. Vamos a hablar más de eso adelante. Bueno, aquí podría seguir cierta inquietud. Por ejemplo, podría uno pensar, bueno, ¿qué pasa si el denominador es 0 aquí? ¿No? Entonces, obviamente, no es válido ese cociente. Bueno, físicamente, ¿qué significa el 0? El 0, bueno, eso es una compatibilidad, como lo hemos llamado. Una compatibilidad 0 simplemente significa que eso es físicamente imposible. ¿Ok? Entonces, no puede ser esto. No puede pasar, simplemente. O nuestro intento de preparar el experimento de esa manera va a fallar, necesariamente. Ajá. Y por cierto, si eso es 0, esto también va a ser 0 a fuerzas. De eso vamos a hablar ahora más adelante. Bien, entonces ahora nos metemos un poco más a los aspectos matemáticos, pero al mismo tiempo viendo la correspondencia entre la física y la matemática. Ajá, entonces, bueno, tenemos números reales no negativos. Bien, para que el cociente que vimos antes, bueno, el cociente que corresponde a dividir la compatibilidad de esto por la compatibilidad de esto, para que eso sea una probabilidad, bueno, una probabilidad tiene que ser entre 0 y 1. Obviamente, si no, no es una probabilidad. Eso significa inmediatamente que el valor que asignamos a este diagrama, su compatibilidad, tiene que ser menor o igual que la compatibilidad de este diagrama. Ajá. Y con esto ya empezamos a entender que aquí estamos hablando de una noción de orden, ¿no? Y que podemos pensar, y de hecho esto da lugar a una noción de jerarquía. ¿Jerarquía de qué? Jerarquía de generalidad. Porque físicamente lo que está pasando, si nos fijamos, aquí por ejemplo tenemos el instrumento que muestra o que tiene un indicador, pero no nos fijamos que muestra el indicador. Aquí sí tiene un valor determinado. Entonces, la situación que un indicador tenga un valor determinado es más especial que no sabemos que muestra el indicador, ¿no? Es una especialización de esta situación. Igual aquí con este instrumento con la luz, porque blanca, recuerdan, significa que no sabemos o no hemos determinado qué color muestra aquí la luz. Entonces, tenemos una noción de
cosas que son físicamente más generales versus más especiales. Y matemáticamente corresponden a una noción de orden en sentido de mayor o igual. Ajá. También podemos pensar esto como una implicación lógica, que el diagrama a la izquierda podemos pensar implica el diagrama de la derecha. Entonces, si tenemos esa situación, esa temperatura, esos instrumentos, esta posición de switch y esos instrumentos mostrando eso, obviamente implica la situación que tenemos todo esto, pero sin fijarnos en lo que muestran los instrumentos, en simplemente que están conectados y presentes. Ajá. También podemos, aquí hay una pregunta, ahorita voy a la pregunta. También podemos pensar en esto como una relación entre los contenidos de información. ¿Sí? Aquí la información que tenemos es sobre cómo armamos el experimento, que es la temperatura, y en que pusimos el switch. Aquí tenemos más información, porque además tenemos la información sobre el color de la luz y sobre el indicador que muestra 2, por ejemplo. Ok, bien. Entonces, antes de seguir, hay una pregunta. Si podría dar un ejemplo de una compatibilidad 0. Ajá. Bueno, hay ejemplos sencillos. Por ejemplo, si pensamos bueno, vamos a pensar en esta situación, olvidamos el indicador aquí, nada más pensamos en tener un switch con dos posiciones y, por ejemplo, el switch enciende o apaga el corriente del experimento y esta luz muestra verde cuando está encendido y muestra rojo cuando está apagado. Entonces, por ejemplo, bueno, vamos mejor a la izquierda. Vamos a decir, bueno, olvidamos estos dos aquí. Vamos a decir que A es el corriente está apagado y B es que está encendido. Entonces, que el instrumento me muestra verde cuando el corriente está apagado, eso no puede pasar, eso es imposible. Entonces, el conjunto de estas dos operaciones va a tener compatibilidad 0, va a ser imposible. Ajá, y nos va a dar numéricamente 0. Ajá, eso es un ejemplo de una compatibilidad 0. Y claro que eso puede pasar, ¿no? Uno puede pensar en una cosa y resulta siendo 0. A ver, estoy viendo otra pregunta. ¿Sería como una intersección? Sí, de hecho, sí se puede pensar por ejemplo, si pensamos en diferentes alternativas, en conjuntos de alternativas, puede haber, por ejemplo, el conjunto de qué podemos hacer con este instrumento que nada más pues tiene dos elementos, porque el switch puede ser en A o en B. Este también, si lo vemos de esta manera, podría ser verde o rojo. Entonces, la intersección entre, bueno, si tomamos aquí el conjunto consiste de las dos posibilidades y aquí de una posibilidad. Y aquí escogimos un elemento de los dos, pero este elemento no es compatible con este elemento de esta operación. Entonces, la intersección entre tomar entonces también para los dos juntos tenemos un conjunto que son todas las posibilidades conjuntos y podemos pensar la restricción a la luz verde como tomar una intersección
que resulta vacía. Ajá. Sin embargo, la manera como nosotros lo vamos a escribir no es en estos términos, porque nosotros permitimos no solamente estados determinados, que es verde o que es rojo, pero también indeterminados, y también permitimos predicciones probabilísticas, ¿no? Entonces podría ser que la luz que sea verde no solamente depende del interruptor, pero también depende de la temperatura. Si la temperatura es baja, hay cierta posibilidad que mi experimento falla y que eso va a mostrar rojo. Ajá, entonces, realmente no basta trabajar con conjuntos, pero tenemos que trabajar con números reales y lo que vamos a ver ahora más adelante. Ok. Bien, hablamos más de esa noción del orden parcial y jerarquía de generalidad, porque cuando vimos esos dos diagramas para describir una situación experimental, ya les dije que esto es más general que esto y que ya les adelanté que esta relación lo podemos ver en los instrumentos individuales aquí, las operaciones individuales. Y esto lo profundizamos más aquí. Entonces, si nos fijamos solamente en el instrumento con la luz, que puede mostrar verde o rojo, entonces tenemos ya para este solo instrumento tenemos una jerarquía de generalidad, ¿no? El hecho que el instrumento nos muestra verde es más especial que nada más tenemos el instrumento sin fijarnos en el color. Igual con rojo, ¿no? La situación rojo es más especial que la situación indeterminada y eso resulta que en una desigualdad, ¿no? La desigualdad que hemos visto es importante para que aquí obtenemos realmente una probabilidad. Pero esa desigualdad para los diagramas enteras realmente viene de relaciones de generalidad entre los elementos, las operaciones. Es decir, a nivel de las operaciones ya existen estas relaciones de generalidad que se pueden expresar en términos de órdenes matemáticamente, ¿no? Entonces, y aquí a la izquierda, bueno, todo tiene que ser mayor o igual que cero, porque números negativos no tienen sentido aquí, porque no nos dan probabilidades. Bueno, para el instrumento indicador, ¿qué tenemos? Bueno, que si muestra un valor determinado, por ejemplo el 2, eso es más especial que el instrumento sin mirarlo o sin saber qué muestra. Entonces, igual vamos a tener que esto es menor igual que esto. También para la situación ambiental, sobre todo si pensamos, por ejemplo, en una medición de temperatura, tenemos esa misma relación. Tenemos igual relaciones de orden, ¿no? Y aquí, más precisamente, lo que muestra este dibujo son 3 copias del termómetro, pero solamente aquí a la izquierda el termómetro muestra una temperatura determinada. Vamos a decir, por ejemplo, 18 grados. Muestra este termómetro. Ahora, aquí en medio, lo que representa ese dibujo es un termómetro en donde no sabemos exactamente qué temperatura muestra. Solamente, pero sí sabemos que la temperatura es entre 15 grados y 20 grados. Ajá. Algo en este rango. Eso es lo que representa este termómetro, una temperatura en este rango. Y aquí a la derecha, el rango es todavía más grande, vamos a decir, la temperatura es entre los 0 y 20 grados. Entonces, obviamente, si tenemos esa situación de entre 0 y 20 grados y, por ejemplo,
podemos pensar que por algún lado, por ejemplo, a través de una medición, podemos precisar esta temperatura y resulta que está entre 10 y 20 grados. Entonces hemos agregado o ganado información. Estamos fijándonos que esa situación, que eso pasa, es más especial que la situación estando entre 0 y 20 grados y en consecuencia tenemos una relación de orden que matemáticamente se va a reflejar en esto siendo menor o igual que esto. Igual, aquí pasa lo mismo. Si estamos aquí entre 10 y 20 grados y especializamos a 18, entonces ganamos información, es una situación más especial. Bueno, ahora cuidado, porque lo que les he escrito aquí son signos matemáticos de menor o igual, pero eso no significa que estas operaciones corresponden a números. De hecho, no lo van a hacer. Entonces, si decimos menor o igual, no debemos pensarlo en sentido de números, porque si nos regresamos, bueno, si tratamos de asignar a cada operación un número, no vamos a poder predecir una situación compleja como esta, porque la información es, no tenemos ninguna interacción entre estas operaciones, que sería lo que pasa en el experimento real. Entonces, modelando las operaciones individuales en términos de números no puede funcionar. Ajá. Y no, lo que necesitamos no es esto, lo que necesitamos es solamente que un diagrama completo nos da un número para que dos diagramas nos dan una probabilidad. Ok. Bien, otra estructura que encontramos aquí, bueno, ya hemos hablado mucho de esa noción del orden espacial o de un orden representando el concepto físico o de generalidad. Otro concepto que encontramos es como probabilidades son números reales positivos, los podemos sumar, por ejemplo, que en muchas situaciones tiene sentido. Igual aquí hay situaciones en donde tiene sentido sumar operaciones. Y el primer ejemplo que les pongo aquí es, otra vez, es el instrumento que tiene una luz que puede ser verde o rojo. ¿Y qué podemos sumar? Podemos sumar la situación verde con la roja y obtenemos la situación indeterminada. Eso puede parecer un poco extraño, pero si pensamos que eventualmente vamos a hablar de probabilidades, entonces tiene mucho sentido, ¿no? Si suponemos por el momento, que no es el caso, pero si lo suponemos, que cada operación aquí en sí mismo ya daría lugar a una probabilidad, entonces tendríamos exactamente esa relación, la probabilidad que la luz es verde y rojo, se daría lugar a la probabilidad 1, que ahora aquí simplemente representa al hecho que nada más tenemos el instrumento sin fijarnos en el color. Todavía más claro, a lo mejor se vuelve el asunto cuando, por ejemplo, hablamos de un termómetro otra vez. Entonces, aquí tenemos un termómetro donde tenemos un rango. Sabemos que la temperatura está en el rango 0 a 10 grados y aquí sabemos que está entre 10 y 20. Y la probabilidad que está entre 0 y 10, más la probabilidad que está entre 10 y 20, obviamente es igual a la probabilidad que está entre 0 y 20. Y eso nos da esa relación. Pero con cuidado porque otra vez, en realidad, el termómetro en sí mismo, sin otras operaciones, no representa un experimento, no representa un diagrama completo y por lo tanto no nos va a dar un número. Bueno, entonces
ahora hemos hablado de esas operaciones y hemos visto que lo que queremos hacer es que los podemos sumar y que podemos hacer relaciones de orden entre ellos en sentido de menor o igual. Si tomamos estas exigencias, para decirlo así, bueno, perdón, antes de seguir, les voy a platicar de otra situación que también queremos modelar. Por ejemplo, si nos fijamos en la operación que corresponde al interruptor, entonces, por ejemplo, podría ser que queremos permitir combinaciones probabilísticas y armar una nueva operación a través, usando el interruptor en dos posiciones distintas. Por ejemplo, podemos imaginarnos que ahí, enfrente del interruptor, sentamos un experimentador y la instrucción que le damos es, le damos una moneda y va a tirar la moneda y dependiendo de qué lado de la moneda llega arriba, pone el interruptor en posición A o en posición B. Eso corresponde precisamente al escrito aquí en el caso que ponemos P igual a la mitad, ¿no? Suponiendo que la moneda, la probabilidad que cae en cualquier lado de los dos es un medio. Entonces sería un medio este más un medio este. Y podemos pensar en este experimentador con la moneda enfrente del aparato con el switch como una sola operación. Que se puede escribir precisamente de esta manera. Obviamente podríamos también cambiar las probabilidades, hacer cosas más complejas de este tipo. Lo crucial aquí es que otra vez estamos viendo que queremos hacer sumas de esos objetos, para decirlo así. Incluso, no solamente sumas, pero también los queremos multiplicar con números reales, positivos en este caso. Bien, entonces, ahora, de estas exigencias que tenemos, ¿qué es el concepto matemático que corresponde a esto? Bien, este concepto se llama espacios vectoriales parcialmente ordenados. No supongo que ya han visto este concepto antes. Pero sí voy a suponer que todos ustedes pues conocen bien los espacios vectoriales, ¿no? Y también obviamente van a conocer la noción de orden y tal vez también han trabajado con conjuntos ordenados o parcialmente ordenados. Bien, entonces para resumir, queremos poder formar sumas de operaciones y queremos poder multiplicarlos con números reales, tal vez nada más positivos. Y si queremos poder hacer eso, eso ya implica que las operaciones tienen que ser elementos de un espacio vectorial. Y además va a ser un espacio vectorial real porque los números que hemos involucrado hasta ahora solamente han sido números reales. Entonces, estamos hablando del concepto de un espacio vectorial real. La otra cosa son la noción de orden de que hemos hablado. Y entre las operaciones queremos hablar de órdenes. Por lo tanto, las operaciones tienen que formar conjuntos parcialmente ordenados. Bueno, ¿qué significa parcialmente ordenados? Que entre ciertas operaciones
hay un orden parcial, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un orden parcial entre la operación que es el instrumento con luz verde con respecto a la operación de instrumento con luz sin color determinado, ¿no? Eso es menor o igual que esto. Sin embargo, no necesariamente tenemos órdenes entre todos los objetos, ¿no? Por ejemplo, si tomamos esto y tomamos este otro instrumento, no necesariamente tiene algún sentido de decir que esto representa una situación más especial que esta. No, simplemente a priori no hay ninguna relación entre estas dos. ¿Ah? Entonces estamos hablando de órdenes parciales. Bien, entonces, además, otra cosa que tenemos es que la estructura de orden parcial y la estructura de espacio vectorial tienen que ser compatibles. Vamos a ver un poco más en detalle qué significa esto al ratito. Pero si regresamos a estos dibujos, por ejemplo, aquí el hecho que la suma entre estos dos es igual a este, sí, no es independiente del hecho que tenemos estas relaciones de desigualdad. De hecho, son exactamente compatibles, ¿no? Si la suma de estos dos es igual a este, entonces esto va a tener que ser menor o igual que este y este va a tener que ser menor o igual que este también. Entonces, las relaciones de orden parcial y la estructura de espacio vectorial son relacionadas. Y si juntamos estas estructuras, entonces con esa noción de compatibilidad entre los dos, llegamos precisamente a la noción de un espacio vectorial parcialmente ordenado. Entonces, lo que vamos a ver es que las operaciones forman un espacio vectorial parcialmente ordenado. De hecho, bueno, vamos a ver que son diferentes espacios vectoriales parcialmente ordenados. Bien, en última instancia, ¿de dónde vienen esas estructuras? Bien, vienen en última instancia de los números reales porque empezamos con la noción de probabilidad. O quisimos llegar a esto. Y probabilidades son números reales y los números reales tienen todas estas estructuras también, ¿no? Forman obviamente un espacio vectorial sobre sí mismos, forman un conjunto parcialmente ordenado, incluso un conjunto en este caso totalmente ordenado. Y la noción de orden y de la estructura de espacios vectorial es compatible una con la otra en los números reales. Bien, ahora quiero platicarles un poco sobre qué son espacios vectoriales parcialmente ordenados. Entonces, esto va a ser la noción matemática central de este curso, básicamente. Eso es la noción más importante que vamos a ver. Lo que voy a hacer, voy a mover la cámara y vamos al pizarrón para ver un poco la noción de espacios vectoriales parcialmente ordenados. Bueno, ok. Espero que pueden ver bien el pizarrón. Voy a apagar la... ok.
espero que se puede ver bien el pizarrón. Bien, entonces lo primero es que vamos a tener B, digamos, un espacio vectorial. Entonces tenemos, bueno, supongo que no les tengo que recordar que es un espacio vectorial. Bueno, tenemos una operación de adición, ¿no? Que la representamos así. Tenemos la multiplicación escalar. Bueno, estamos hablando de un espacio vectorial real, entonces los números reales. Entonces, si tenemos, bueno, aquí la B, ahora digamos lambda en R, A en B, entonces lo escribimos de esa manera. Bueno. La otra cosa es la noción del orden parcial. Entonces, vamos a decir que el conjunto parcialmente ordenado. ¿Qué significa esto? Que tenemos una relación de orden y la dibujamos de esta manera y vamos a tener que bueno, a ver. Primero que la relación va a ser reflexiva, es decir, A es menor o igual que A. También es si tenemos A menor o igual que B y B menor o igual que A, entonces A es igual a B y esto se llama antisimétrico o antisimetría. Y tenemos transitividad A menor o igual que B y B menor o igual que C implica A menor o igual que C, ¿no? Bien, entonces estas son las funciones de un espacio vectorial que no repetir realmente. Bueno, aquí, bueno, okay, para ser más completo voy a poner la linealidad, lambda, bueno, no. Voy a suponer que esto es, sí es claro. Entonces, ahora vamos a tener un conjunto que tiene esas dos propiedades, que es un espacio vectorial y también un conjunto parcialmente ordenado. Es espacio vectorial. Y conjunto parcialmente ordenado. Y además, las dos estructuras de espacio vectorial y el orden parcial son compatibles. ¿Qué significa eso? Bueno, eso, bueno, primero
y tenemos A, ver, vamos a ponerlo, sí, A, B, C, en W. Entonces, tenemos que A menor o igual que B es equivalente a A más C menor o igual que B más C. Ajá. Podemos pensar en esto, en que el orden parcial es invariante bajo traslaciones, ¿no? Aquí estamos haciendo una traslación con el vector C. Ajá. Bien, eso es la compatibilidad de la adición con el orden parcial, y también tenemos la compatibilidad con la multiplicación escalar. A ver, vamos a ponerlo. Lambda, vamos a poner número positivo. Entonces tenemos que A menor o igual que B es equivalente a lambda A menor o igual que lambda B. Es decir, si hacemos una multiplicación con un número positivo, entonces se preserva el orden parcial, y también al revés. Luego, lo que es importante en un espacio vectorial real es el conjunto de los elementos positivos. ¿Qué es esto? W más es un subconjunto de W, no un subespacio vectorial, un subconjunto que son, es el subconjunto de los elementos que son positivos, es decir, el elemento es mayor o igual que 0. Eso es un subconjunto muy importante. Y eso es el análogo, para decirlo así, en un espacio vectorial parcialmente ordenado de los números positivos en los reales, o más bien no negativos en los reales, ¿no? Ok, bien, les voy. Bien, vamos a dejarlo ahí. A lo mejor al final hay un poco más de tiempo para seguir unos pasos más. Si no, en la clase de ejercicios de la tarde, el objeto principal de la clase de ejercicios va a ser precisamente entender bien este concepto de espacio vectorial parcialmente ordenado y empezar a trabajar con esto, ¿no? Bien. A ver, hay una pregunta aquí. La relación de orden induce una clase de equivalencia en este caso. Bueno, la respuesta es que podríamos tratar de hacer una clase de equivalencia, pero no tiene mucho sentido, porque, por ejemplo, si pensamos en los números reales y queremos decir que los números reales son equivalentes si una es menor que la otra, entonces
serían una sola clase de equivalencia. De todas formas, cuando queremos, por ejemplo, hacer cocientes o algo así, y usar clases de equivalencia para este propósito, una propiedad importante de las clases de la relación que necesitamos para eso es la relación de simetría, ¿no? Entonces, necesitaremos A menor o igual que B es equivalente a B menor o igual que A, ¿no? Eso sería simetría, pero eso para nada es lo que queremos aquí, ¿no? Entonces, sí, la respuesta es básicamente no. A ver, vamos a regresar a las láminas, entonces. Bien, bueno, hasta ahora hemos hablado de qué queremos al final, que tenemos nuestros diagramas para representar situaciones, digamos, experimentales, representar observaciones, intervenciones, mediciones, y también de sacarles números para llegar a probabilidades, pero hemos pensado en las operaciones como objetos individuales. Lo que hemos visto es que lo que necesitamos que forman estos objetos son espacios vectoriales espacialmente ordenados, pero no hemos dicho todavía nada cómo en un experimento con varios ingredientes podemos combinar esos ingredientes y cómo se combinan esas operaciones para llegar a un número. Entonces vamos a esto ahora. De hecho, la manera como lo hemos visto hasta ahora, bueno, antes, por ejemplo, aquí era nada más decir que de diagrama surge un número y que a priori físicamente todas las operaciones que participan en el diagrama, para decirlo de esa manera, pueden depender de cada operación puede depender de cada otra, en cierta forma. No, o más bien no lo hemos especificado con más precisión. Y vamos a llegar a este punto ahora, porque vamos a introducir otro elemento que sirve para cuantificar qué operación está relacionada con qué otra operación. Ajá. En particular, podemos pensar que resultados de operaciones, pues en general no van a depender de todo lo demás que pasa alrededor, de todo lo demás que pasa en el universo, pero nada más de cosas que están cerca, ¿no? Por ejemplo, entonces para modelar esto introducimos la noción de interfase. La interfase modela una dependencia entre operaciones. Y físicamente podemos pensar en la interfase representando, por ejemplo, un señal. Por ejemplo, en la imagen que vimos al principio del rojo y del árbol, serían las ondas electromagnéticas, la luz que llega del árbol al ojo, ¿no? Sería una señal. Hay esa señal, comunicación, interacción, intercambio de información. Todas estas nociones se pueden asociar con lo que vamos a entender como interfase. Y en los diagramas, la interfase va a ser una liga que conecta a las operaciones correspondientes. Aquí en este ejemplo, la conexión, por ejemplo, aquí, bueno, hay conexiones entre estas operaciones, pero también hacia afuera, eso nada más es una manera flojo de dibujarlo.
en realidad debemos pensar que este termómetro representa una gran caja, una gran operación exterior y todos estos se conectan con este exterior. ¿Ah? Y bueno, pero como podemos ver, si ahora conectamos las operaciones con ligas, con interfaces, entonces lo que obtenemos en nuestro dibujo son redes que son formados por las operaciones de interfaces y pues en nuestro dibujo podemos pensar en esto como una gráfica. Es decir, aquí tenemos una gráfica así, simplificamos esas operaciones, lo podemos pensar como nodos, aquí tenemos ligas o aristas, y entonces es una gráfica. Y podemos, por ejemplo, pensar que la información más precisa de qué operación es, la podemos pensar como si fuera una etiqueta en este nodo de nuestra gráfica. ¿Okay? Lo importante aquí, digamos, físicamente es sobre todo que podemos permitirnos el lujo de no conectar todas las operaciones con todas las demás. Ajá. Entonces, lo que en los dibujos anteriores, si pensamos en términos de interfaces, esos tenían implícitamente todo conectado con todo en un dibujo. No había manera de especificar que ciertas dependencias no existen. Entonces, con los interfaces ahora podemos expresar este hecho, no solamente que son conectados, pero que también que otros podrían ser no conectados. Ok. Además, ahora se vuelve un poquito más complicado el asunto, porque si realmente queremos describir algo físicamente interesante, debemos de tomar en cuenta que las operaciones de las que hemos hablado, no todos pueden ser intercambiables, ¿no? No podemos en el mismo lugar poner en general un instrumento con un switch, que un instrumento que muestra un voltaje. Que muestra un voltaje probablemente va a tener conexiones eléctricas donde entra una corriente y no sale nada. Y en por ejemplo, puede haber un cable que entra o uno que sale y que se conectan o no conectan dependiendo de la posición del interruptor. Entonces hay instrumentos, pero operaciones que son de diferentes tipos. Y si nos regresamos a la noción de que podemos componer operaciones, eso también indica muy claramente que tenemos diferentes tipos, porque si combinamos, por ejemplo, esas tres operaciones en una sola, pues la nueva operación grande ahí obviamente no va a ser el mismo tipo de las operaciones individuales, ¿no? Entonces, tenemos diferentes tipos de operaciones y los indicamos aquí con letras. ¿Okay? Aquí son las letras, por ejemplo, esa operación es de tipo M1, esa es de tipo M2, esa es de tipo M3. También una cosa que esos tipos pueden codificar es, por ejemplo, dónde ubico mi instrumento, ¿no? Si estoy en el laboratorio A o en el laboratorio B, que está ubicado al otro lado del edificio, que hay diferentes cosas en el laboratorio B. Incluso si uso el mismo instrumento, si lo pongo en el laboratorio A o en el laboratorio B, puede cumplir diferentes funciones y correspondiendo a eso, puede ser que tengo que asignar un tipo diferente a este otro, al mismo instrumento si lo pongo en otro laboratorio. Entonces, si está físicamente en otro lugar. Aquí veo una pregunta.
la suma no es conmutativa. Supongo que se refiere a la suma en un espacio vectorial parcialmente ordenado. Sí, la suma es conmutativa, porque en un espacio vectorial parcialmente ordenado, en particular, es un espacio vectorial, ¿no? Y en un espacio vectorial la suma es conmutativa. Bien, regresamos a este diagrama. Igual que con las operaciones, también los interfaces pueden ser de diferente tipo. Ajá. Por ejemplo, puede ser que se transmite una señal eléctrica, o otro puede ser que se transmite una señal, una onda electromagnética, ¿no? Que digamos una luz, por ejemplo, ¿no? De uno al otro, o también puede ser que tengo diferentes capacidades de transferencia de información o de interacción. Por ejemplo, si tengo cables, puedo tener un solo cable o puedo tener 5 cables que conectan, que igualmente representaría una interfaz. Entonces, igual que con las operaciones, tenemos diferentes tipos de interfaces. Y igual los indicamos con etiquetas, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, aquí esas etiquetas los llame sigma 1 es la interfaz que conecta esa operación con el exterior, con el termómetro, para decirlo así. Sigma 1, 2, llame la interfaz que conecta esa operación con esta operación aquí, y de la misma manera. Ajá. Ok, entonces, bueno, lo que queremos lograr es llegar de esas consideraciones conceptuales físicos, digamos, a una formalización matemática. Ya vimos los primeros pasos, ya vimos que estamos tratando de espacios vectoriales parcialmente ordenados, pero realmente queremos llegar a un marco matemático completo, en el sentido de que lo que es una axiomatización matemática del marco físico que estamos construyendo. Entonces, bueno, ahora ya podemos hablar de la primera parte de esa axiomatización. Entonces, tenemos, ¿qué son los datos que tenemos? Tenemos un conjunto, tenemos interfaces y operaciones, pero lo primero que tenemos conjuntos de tipos de interfaces y un conjunto de tipos de operaciones. Entonces, y para cada tipo de interfase tenemos un espacio vectorial parcialmente ordenado. Igual para cada tipo de operación tenemos un espacio vectorial parcialmente ordenado. Bueno, hasta ahora hemos hablado, por cierto, vamos a ver la cámara otra vez. Okay. Entonces, lo que hemos visto anteriormente con esas consideraciones sobre las sumas y órdenes parciales entre operaciones, que las operaciones sí deben de formar espacios vectoriales parcialmente ordenados, y como hay diferentes tipos de operación, entonces para cada tipo necesitamos un espacio vectorial parcialmente ordenado. Pero para los interfaces básicamente pasa lo mismo. Eso no lo voy a explicar en más detalle ahora por qué, pero podemos pensar en una relación entre las operaciones e interfaces como
como se juntan, entonces podemos pensar en esto como una relación de dualidad entre operaciones y interfaces que provoca que los interfaces, que los conjuntos bueno, que para cada tipo de interfase también necesitamos tener un espacio vectorial parcialmente ordenado. Bueno, una manera de justificarlo un poco más es, por ejemplo, si nos fijamos aquí en el termómetro y que esa conexión aquí va al termómetro, entonces la información que recibimos, para decirlo de esa manera, aquí en esta operación desde el termómetro, también tiene una estructura que se puede sumar. Ya vimos que podemos sumar, por ejemplo, la situación de que el termómetro muestra entre 0 y 10 grados y 10 y 20 grados, ¿no? Podemos sumar y también tenemos órdenes parciales aquí. Entonces, la información que llega tiene consigo ya esta estructura que permite nos hacer sumas y órdenes parciales de una manera compatible, es decir, viene a través de un espacio vectorial parcialmente ordenado. Y por eso, no solamente las operaciones, pero también los interfaces forman espacios vectoriales parcialmente ordenados. Ok. Bien, en los espacios vectoriales parcialmente ordenados hay también, vamos a suponer que hay un elemento especial, no cero, que vamos a llamar la operación null, o no sé si hay, se pueden inventar otro nombre mejor, pero la idea es que es una operación que básicamente no corresponde a no poner ningún instrumento y no hacer nada. Ajá. Pero esa operación no corresponde al elemento cero del espacio vectorial parcialmente ordenado, porque el elemento cero provoca, bueno, representa, como ya hemos visto, incompatibilidad y la imposibilidad física. Pero lo que estoy diciendo aquí con este elemento es que no es algo que no se puede hacer, es simplemente que no estamos haciendo nada. Y vamos a ver más precisión adelante que por qué necesitamos esto, pero si nos fijamos en los dibujos anteriores, podemos pensar en una operación de este tipo. Por ejemplo, podría insertar aquí entre estas dos operaciones otra operación más, pero si quiero que esa operación no hace nada y nada más seguimos conectando, por ejemplo, el cable, entonces esa operación para tener ese efecto de no influir en nada va a ser esta operación null. Que no hace nada, pero obviamente no va a corresponder al cero, porque si corresponde al cero, todo ese diagrama sería cero y sería físicamente imposible, lo que no es que queremos modelar aquí. Ok. Bien, a lo mejor parece un poco abstracto esto, pero espero que se van a acostumbrar un poco a esto. Ahora hablamos más de los interfaces. Bueno, ya les di un ejemplo de que podemos, por ejemplo, podrían ser dos instrumentos que están conectados con un cable, pero igualmente los podemos conectar con varios cables, digamos 5 cables, que también sería una interfase. Y eso ya nos indica que si tenemos varias interfaces que conectan las mismas operaciones, es decir, una aquí, una acá, y tenemos varias interfaces, entonces esto lo podemos resumir en un solo interfaz. Es lo mismo que estamos haciendo con las operaciones, ¿no? Si tenemos varias operaciones, los podemos poner en una gran caja y decir, bueno, eso es una operación que consiste de estas partes, o que compusimos de estas partes, y de la misma manera podemos componer interfaces para llegar a una nueva interfaz, que es simplemente la composición de los anteriores. En términos matemáticos,
Bueno, primero vamos a tener el hecho que tenemos un tipo de interfaz que surge de la combinación de estos otros tipos de interfaces, sigma 1 a sigma n, lo llamamos sigma. El signo que vamos a usar para la composición de interfaces es eso que parece una unión de conjuntos. Puede parecer un poco curioso porque uso esos símbolos, pero tienen un sentido específico en un contexto que a lo mejor mucho más tarde les voy a platicar. Pero entonces, si tenemos que sigma es un tipo de, de interfase que surge de combinar interfaces tipo sigma 1 a sigma n, entonces lo representamos de esta forma y asociado a eso vamos a tener un mapeo, ¿sí? Porque el espacio asociado a cada uno tenemos un espacio vectorial parcialmente ordenado y tomamos el producto de estos y vamos a tener un mapeo al espacio vectorial ordenado que corresponde al interfase que sea el conjunto de la composición de estos interfaces. ¿Por qué? Porque en cada interfaz podemos pensar que está corriendo información y si especificamos esta información corresponde a escoger un elemento en cada uno de esos espacios vectoriales parcialmente ordenados y esa información debe de corresponder a exactamente un elemento en este espacio vectorial parcialmente ordenado que está asociado con el interfaz compuesto. ¿De acuerdo? Entonces, estos mapeos van a entrar en nuestra axiometrización. Entonces, si tenemos, bueno, aquí puse descomposición en el dibujo anterior, hablé de composición, pero es lo mismo, nada más visto al revés. Entonces, si tenemos una interfaz que se puede descomponer en n interfaces de esta manera, que es lo mismo que aquí, nada más lo pensé como esto como composición de estos, pero igual estos forman una descomposición de esta, ¿no? Bien, entonces asociado de esto que tenemos, bueno, aquí lo puse como un mapeo de producto al compuesto y aquí lo puse como un mapeo de producto tensorial al compuesto. ¿Por qué? Porque este producto, este mapeo tiene que ser compatible con todas las estructuras que hemos hablado, es decir, con la adición y con la multiplicación escalar y con los órdenes parciales. Y si es compatible con todo esto, entonces significa que también se extiende a un mapeo de producto tensorial al otro espacio. Un mapeo lineal de producto tensorial a este espacio. Bueno, aquí estoy suponiendo que, bueno, han visto suficiente de productos tensoriales para entender bien cómo llego de este paso, de esos mapeos a estos mapeos, ¿no? Y, bueno, si no queda totalmente claro, tampoco es tan importante en este momento. Pueden seguir pensando en estos mapeos igualmente, porque la información de este mapeo y de este es realmente la misma información. Ok, entonces este mapeo lineal automáticamente es compatible con las estructuras de espacio vectorial y además debe ser positivo, es decir, si en cada entrada ponemos un elemento positivo, ahora ya vimos qué es esto, entonces el elemento que no está aquí también tiene que ser positivo, porque resulta que las operaciones físicas todos tienen que ser positivos, igualmente lo que corre en las interfaces, para decirlo así, tiene que ser positivo. Y ahora viene otra estructura, y esa es
acercándonos realmente a sacar números, ¿no? Hasta ahora tenemos espacios vectoriales parcialmente ordenados. ¿Cómo llegamos a números? Bueno, de esta forma, lo que vamos a hacer, consideramos una operación. Bueno, la operación tiene cierto tipo. El tipo de la operación también implica qué tipo de interfaces podemos conectar. Ajá. De hecho, vamos a pensar en estas interfaces como vimos que se puede como una sola interfaz. Ajá. Entonces, asociados con cada tipo de operación, hay un tipo de interfaz que se puede conectar. Y esta interfaz, bueno, se podría a lo mejor descomponer en interfaces que luego se pueden conectar con diferentes operaciones, ¿no? Pero siempre se pueden pensar como un solo interfaz y eso es lo que estamos haciendo aquí. Entonces, si combinamos una operación con un elemento del espacio que corresponde a la interfaz, es decir, la información que estamos intercambiando entre esa operación y todo lo alrededor a través de la interfaz, esto nos da un número real. Y eso es lo que hemos llamado una compatibilidad. Entonces, ahora nos permitimos asociar compatibilidades no solamente a diagramas completos, pero incluso a pedazos que consisten de una operación con interfaces alrededor, una sola interfaz alrededor, y esto ya nos da un número positivo. Igual, tenemos que respetar las estructuras de espacio vectorial y el orden parcial. Es decir, si ponemos elementos positivos, debe de salir un número real positivo, más bien dicho, no negativo, que es exactamente lo que exigimos de las operaciones, de las compatibilidades antes, ¿no? Bueno, ahora hay una cosa especial, una estructura adicional que vamos a tener que asociado con los interfaces, porque Robert, queremos, ¿sí? alguien pregunta, a esta axiomatización, ¿se le puede agregar la información de la frontera? Bien, sí, bueno, para cada operación, digamos, su frontera consiste en el interfaz o los interfaces que se conectan con esa operación. Y precisamente este axioma aquí axiomatiza esta conexión, para decirlo, entre la operación, que es aquí, el PM, ¿no? Es el espacio de las operaciones. Un elemento aquí es una operación. Y aquí un elemento es en la frontera de la operación, es decir, el interfaz que sale de la operación o que entra en la operación, que codifica, para decirlo así, la información en la frontera de la operación que conecta con el exterior. Entonces, este axioma precisamente hace esto para cada operación individualmente. Lo que nos falta todavía es cómo conectamos todas las operaciones ahora con los interfaces. Ahora tenemos la conexión de una sola operación, interfaz o sus interfaces alrededor, ¿no? Bueno, otra estructura que vamos a tener, ya les hablé de la operación null, que no hace nada, y si la insertamos en una interfase, podemos exigir que la interfase con esta operación insertada null es lo mismo que la interfase sin esta operación insertada. Eso precisamente corresponde al hecho que esa operación no hace nada, ¿de acuerdo? Y resulta que tomando esto en serio, aquí en este dibujo tenemos entonces esa operación. Tenemos dos interfaces que son copias de la misma interfaz aquí. Y ya vimos que tenemos un mapeo de evaluación que nos permite evaluar la operación con un elemento del espacio vectorial parcialmente ordenado que corresponde a la interfaz. Ahora, son dos
interfaces aquí, es decir, que tenemos que pensar en lo que entra aquí. La interfase de esa operación se divide en dos, ¿no? Se descompone en dos interfaces y ya hemos visto que esto corresponde a un producto tensorial. Entonces, tenemos un producto tensorial aquí y tenemos el elemento de un lado y el elemento del otro lado, y eso nos da un número. Entonces, en resumen, lo que tenemos es dos elementos del espacio vectorial parcialmente ordenado correspondiente a la interfase sigma, que es la misma aquí y la misma aquí, y nos da un número real. Y además, esto, como todo es compatible con las estructuras de espacios vectoriales, es compatible con adición, con multiplicación escalar. Entonces, eso es precisamente un mapeo bilineal. Es decir, algo como un producto interior. Y de hecho, vamos a ver que esto satisface las propiedades de un producto interior. Por un lado, debe ser simétrico, porque podemos intercambiar estos dos lados, porque físicamente no hay nada que los distinga. Entonces va a ser simétrico y por razones que no voy a explicar ahora, también va a ser positivo definido. Entonces, estos espacios vectoriales parcialmente ordenados asociados con las interfaces tienen también un producto interior positivo definido, que viene de esta idea de que podemos interrumpir una interfase con una operación null. Ajá. Bien, y si, bueno, esto lo voy a explicar en la siguiente clase en mejor detalle. Ahora nada más lo menciono. Resulta que este producto interior y esa idea de componer y usando la operación null nos permite entender qué pasa si tengo dos operaciones y los junto. Aquí a la izquierda debemos pensar en esa operación como la operación que es la caja que va alrededor de los dos y que están conectados por aquí. Ajá. Entonces, eso nos da una relación entre la operación que consiste o es compuesto por esas dos operaciones y las dos operaciones individuales. Y la fórmula va a ser esta, con una suma sobre una base completa del espacio vectorial parcialmente ordenado correspondiente a la interfase. Pero lo voy a explicar en más detalle en la próxima clase el miércoles. Y hoy en la tarde lo que vamos a ver es, vamos a enfocarnos en este concepto básico que es matemáticamente la base de todo esto, este concepto de espacio vectorial parcialmente ordenado. Y ahí me va a asistir el doctor Juan Orendain en esta clase con ustedes. Y la hora, si no me equivoco, es... A las 4:20. A las 4:20, perdón. Entonces, ahí también voy a ser presente yo, pero el papel principal va a tener el doctor Juan Orendain, que va a ver este concepto y unos ejercicios asociados a esto. Entonces, me despido por el momento y la segunda clase va a ser el miércoles, ¿correcto? A las 11:20. 11:20. Gracias, Nala. De nada. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Robert. Un aplauso. Gracias. Gracias. Chicos, ahorita tenemos un break de 11 a 11:20. Si gustan ir al baño, tomar un desayuno, y los que tengan que cambiar de